Por eso Él en todo tiempo es bueno. Abra por favor su Biblia en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Podemos leer 14 y 15. Éxodo 14, versículos 14 y 15. Mi Biblia dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Dice así su Biblia? ¿Dice así su Biblia? ¿Cómo dice su versión? Dice: el Señor no peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y aquí se dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Bien. ¿Qué estaba pasando allí en ese momento? Según la historia bíblica, estaban saliendo de Egipto y nada más y nada menos que se encontraron frente al Mar Rojo, montañas a los lados y el ejército de Faraón y a su faraón detrás. ¿Y con qué disposición iba Faraón y su ejército contra los hijos de Israel, contra el pueblo de Israel? A aniquilarlos. Era la única opción que tenían. Era la sentencia que este hombre y su ejército llevaban sobre el pueblo de Dios. Y Dios les dice: estén tranquilos. ¿Quién iba a tener tranquilidad en medio de ese panorama? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Como creyentes y como iglesia, no estamos llamados a detenernos ni a estancarnos. Dígale al que está a su lado, a ver, ayúdeme a predicarle al que está a su lado. Dígale: tú no estás llamado, Dios no te llamó a detenerte ni a estancarte. Te llamó a marchar. Entonces la iglesia de Cristo y como creyente no fue llamada a detenerse, no fue llamada a retroceder, no fue llamada a vivir del pasado. Tú no fuiste llamado a vivir de tu pasado. Y el enemigo quiere vernos en eso, que el temor a lo que nos depara el mañana nos paralice. Nos quite la visión, nos quite objetivo, nos quite propósito, nos quite metas. Pero la voz firme de Dios es: marchen. ¿Cómo es? Marchen. Y por eso en todo este espectáculo que vivía el pueblo de Israel en ese momento, imagínense, Faraón detrás de ellos y el Mar Rojo delante, ¿qué iban a hacer y qué iban a pensar? Y hay muchos, me imagino, las murmuraciones. No puede ser, venimos de tan lejos, caminando tanto para venir a morir aquí, frente a este mar. Era válido pensar así, ¿verdad? Pero ahí la fe hace la diferencia. ¿Qué tanto estamos creyendo a sus promesas? Dígale al que está a su lado: ¿qué tanto estás creyendo a las promesas de Dios en este tiempo? Entonces, no se trataba de ignorar el peligro en el que se encontraban, sino de confiar en el poder de aquel que les había prometido una tierra que fluía en leche y miel. Y así a veces nos encontramos nosotros. Dios busca gente, busca creyente y busca una iglesia que sea valiente, que sea decidida, que sea unida y que tenga objetivo en esta tierra. Pero, ¿qué necesita hacer Dios? ¿Por qué necesitamos marchar? ¿Por qué necesitamos seguir adelante? ¿Por qué necesitamos
no estancarnos. Número 1, porque tenemos una promesa. Dígale al que está a su lado, tú no puedes estancarte, tú no puedes detenerte, porque hay una promesa de Dios sobre ti. Hay una promesa de Dios sobre ti. No puedes estancarte, no puedes detenerte, porque la promesa que Dios te ha dado reposa sobre tu vida. ¿Qué dice Josué capítulo 1, versículo 3? A ver qué nos dice la historia del hermano Josué. Josué capítulo 1, versículo 3. Fíjese, específicamente ese versículo dice: yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pero si leemos desde el 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Quizás no sé en qué condición estaba Moisés, solo que la directriz de Dios fue: levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Verso 3: yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, Dios le había prometido a Israel una tierra. Y ellos estaban ahora frente a las orillas del río Jordán. Otra prueba más, diga conmigo, otra prueba más. Primero el Mar Rojo, lo pasaron en seco, Dios detuvo las aguas, abrió el mar, y cuando el pueblo pasó, se cerraron las aguas y quedaron allí el faraón y todo su ejército. Y ahora están aquí frente al río Jordán. No tenían armas, no eran un ejército fuerte, pero ¿saben qué tenía? ¿Saben qué tenía? A Dios y a una promesa que Dios les había dado. De que todo lugar que pisaren en la planta de vuestro pie, Dios se las estaba entregando. Hay promesas que son circunstanciales y esta fue una de ellas. Dios le indicó a Josué en un momento dado. Me imagino a Josué diciéndole al Señor: oye, el pueblo no me va a seguir a mí como siguió a Moisés. Porque Moisés era un referente de Dios para su pueblo. Pero Josué aprendió cómo escuchar a Dios, cómo obedecer a Dios y cómo servir a Dios, sirviéndole a Moisés. Y el primer llamado que Dios le hace es: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Josué no le preguntó allí en ese diálogo con Dios: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde están los barcos, las lanchas, las naves para cruzar el Jordán? Josué no cuestionó la directriz de Dios. Levántate y pasa este Jordán. Y no solamente él, le dice: tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Hay una tierra esperando por ti. Una tierra que se llama alma, una tierra que se llama familia, una tierra que se llama trabajo, una tierra que se llama el nombre que tú le quieras dar, el objetivo y la meta que tú quieras trazar. Y Dios dice: levántate y pasa este Jordán. Jordán era el ¿qué? El obstáculo grande.
Así como el mar rojo fue un obstáculo grande, Dios manifestó su poder de manera grande y mostró su grandeza. Y este episodio no era la excepción. Un obstáculo grande, diga conmigo, obstáculo grande. Manifestación de Dios grande y poderosa. Amén. Entonces, ellos no traían armas, no tenían ejército, no era un ejército fuerte, pero tenían la promesa de Dios sobre ellos. ¿Qué dice Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Mi Biblia dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Toda promesa que Dios ha hecho reposar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre lo que tú representas, en Él se cumple. Amén. Entonces, ellos no tenían, repito, no tenían armas, no eran ejército fuerte, pero tenían una promesa. Y habían visto a Dios cumplir cada promesa que había soltado sobre sus vidas. Dios había prometido bendecir y usar la forma en cuando ellos iban saliendo de Egipto. Pasan por el desierto, se manifiesta como columna de nube, pero también como columna de fuego. Llegan a un momento donde no tenían que comer y Dios hace que descendiera maná. Se aburren del maná y Dios prepara codornices. De miles formas Dios mostró el cuidado, la provisión para su pueblo. Dígale al que está a su lado: no eres la excepción. Dios puede mostrar su cuidado. Dios puede mostrar su provisión. Dios puede mostrar su protección para contigo hoy también. ¿Va conmigo? Entonces, las promesas de Dios no están sujetas a las circunstancias. No es lo que tú necesites ni lo que yo necesito. Es la forma en cómo Él quiere manifestar su cuidado, su provisión, su compañía en todo momento. Lo segundo, ¿por qué debemos seguir adelante? La primera fue ¿por qué? Porque tenemos una promesa de Dios sobre nuestras vidas. La promesa de Dios no hace que nos estanquemos. La promesa de Dios no hace que te conformes. La promesa de Dios hace que nos activemos y que nos movamos. Lo segundo, ¿por qué tenemos que seguir adelante? ¿Por qué tenemos que marchar? Porque Dios va con nosotros. Dígale al que está a su lado: Dios va contigo. Volvemos a Josué capítulo 1. ¿Qué le dijo allí Dios a Josué? Versículo 5. Después que le dice de dónde hasta dónde ocuparían o conquistarían, en el versículo 5 le dice Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué tremendo eso, ¿no? Tal vez es muy fácil leerlo. La cosa está es cuando necesitamos creer esto.
y aplicarlo a nuestra vida, atesorarlo en nuestro corazón. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, en pleno desierto, Moisés también recibe algo parecido. Éxodo capítulo 33. De hecho, hay una canción que cantamos mucho. ¿Qué dice su Biblia? ¿Alguna otra versión? También dice, el Señor respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué no nos podemos detener sino seguir adelante? Porque Dios va con nosotros. Y esto le prometió Dios a Moisés en un momento también donde él le decía, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Mi presencia irá contigo. Pero no solamente eso. Había algo más prometido. Y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él sabía, Dios sabía y estaba consciente la ardua tarea de Moisés. Y que no era un pueblo fácil. Como seres humanos siempre somos inconformes. Nos conformamos a lo que no tenemos que conformarnos. Y somos inconformes cuando vemos a Dios responder y a veces cuestionamos la forma en cómo Dios responde. Iglesia, Dios irá con nosotros así como estuvo con Moisés. Dios irá con nosotros así como estuvo con Josué. Lo importante es aprender a obedecer a Dios. ¿Va conmigo? ¿Le estoy regañando? No, ¿verdad? Moisés tenía claro eso. A Moisés no le interesaba ver la gloria de Dios, sino que su presencia estuviera. Que su presencia estuviera. ¿De qué nos sirve a nosotros como iglesia hacer programas que son buenos? Planificación que son buenas. Estrategias que son buenas. Sonidos, luces, tremendas tarimas que son buenas, si su presencia no está. Si su presencia no está, en vano nos reunimos. Si su visitación no se hace presente en medio de nuestras reuniones, en vano nos reunimos. Y es algo que usted y yo, con nuestro corazón, debemos provocar, debemos anhelar. ¿Por qué? Porque su Espíritu está en nosotros. Y aquí debe pasar, o es la evidencia de lo que en intimidad vivimos con Él. Porque somos portadores, somos templo y morada de su Espíritu. Si su presencia no está, todo es vacío. Fíjense ejemplos de quienes no valoraron o clamaron la presencia de Dios. Sansón perdió la presencia y se volvió común. Después de tener fuerza, después de derribar con la quijada de un burro todo un ejército, desobedeció a Dios y su espíritu se apartó de él. David clamó: no quites de mí tu Santo Espíritu.
Así que el verdadero motor de un creyente, de una iglesia, no es el talento ni los recursos, es la presencia gloriosa del Señor en medio nuestro. Amén. Dígale al que está a su lado, no estamos solos. Su presencia camina con nosotros. No estás solo, su presencia va contigo donde quiera que vayas. Cuando la presencia de Dios va contigo, el desierto florece y el mar se abre. Dígale al que está a su lado, cuando la presencia de Dios va contigo, el desierto donde te encuentres puede florecer. Y el mar que esté frente a ti, tenlo por seguro que Dios lo va a abrir. Porque su presencia va contigo. Amén. Dígale al que está a su lado, vamos. Anímate. Dios va contigo. No te ha dejado, no te ha desamparado. Aunque por muchas veces caminemos intentando dando pasos a espaldas de Él, con su eterno amor nos atrae nuevamente. Siguiente. ¿Por qué debemos seguir adelante a pesar de los obstáculos? Dígale que está a su lado, hay que seguir adelante a pesar de los obstáculos. ¿El mar rojo fue un obstáculo, sí o no? ¿El río Jordán fue un obstáculo, sí o no? ¿El desierto fue un obstáculo, sí o no? Pero cada obstáculo que se nos presenta es una oportunidad para ser entrenados, para crecer más en Dios, para creer más en Él. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8? 2 de Corintios 4, 8 y 9. Desde el versículo 7 dice mi Biblia, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. ¿Estamos felices y contentos en todo? ¿Dice eso su Biblia? Atribulados en todo, mas no ¿qué? ¿Por qué la tribulación no te angustia o no debería angustiarte? Porque su presencia está en mí y su presencia está en ti. ¿Qué más dice? En apuros. ¿Más qué? ¿Por qué el apuro no debe desesperarnos? ¿Cuándo consideramos un apuro en nuestra vida? A ver, ayúdenme. ¿Cuándo? ¿Cuándo decimos estoy apurado? ¿Cuándo decimos? Cuando hay dolor. Cuando hay dolor, cuando no puedes controlar algo, cuando sale un gasto imprevisto que no estaba en nuestras notas de administración. Y todo ello nos muestra que Dios provee. Si es enfermedad, que Dios sana. Amén. ¿Qué más podríamos decir de Dios en un apuro? Que Él suple todas nuestras necesidades. No conforme a mi necesidad, no conforme a tu necesidad, sino conforme a sus riquezas en gloria. Su banco no está en quiebra. Hay que seguir adelante a pesar de los obstáculos. ¿Por qué? En esos obstáculos Dios también se manifiesta. Dígale al que está a su lado, en tus obstáculos, algo puedes tener seguro. Y es que Dios se va a manifestar. De la forma que sea, solo Él sabe, pero Él se va a manifestar. ¿Qué puede representar un obstáculo? Habrán personas que se oponen a lo que tú quieres o estás necesitando.
Habrá puertas que se cierran. Habrá recursos escasos. Pero esos obstáculos son el escenario para que Dios se glorifique. Tu obstáculo es el escenario para que Dios se glorifique. Fíjense, el Mar Rojo no fue un estorbo, fue el escenario para ver un milagro grande. El río Jordán no fue un estorbo, fue un escenario para ver un milagro grande. Lo que está frente a ti no es un estorbo, es el escenario para ver la mano de Dios a tu favor. ¿Lo cree conmigo? ¿O me está viendo a mí como un estorbo? Pues será el escenario para que Dios se manifieste. Fíjese, otro ejemplo, cuando Pedro caminó sobre el agua, ¿cómo lo hizo? ¿Ya se habían calmado los vientos y el mar? No, lo hizo en medio de. Entonces, él caminó sobre el agua y lo hizo en medio de la tormenta. ¿Qué nos enseña esto? Dios no necesita que se calmen tus tormentas para Él manifestarse. Él se manifiesta en medio de ellas. ¿Lo va creyendo conmigo? El enemigo puede poner obstáculos, miedo, crítica, escasez, persecución. Todo eso. Pero los obstáculos no son señales para detenernos. Son señales para depender más de Dios. Cada obstáculo que se presenta es una señal que nos dice o una alerta que nos anuncia: hay que depender más de Dios. Hay que depender más de Dios. Alex, hay que depender más de Dios. Si se te cerró una puerta, no lo veas como una derrota. A ver, dígale al que está a su lado, si se cerró una puerta, no es señal de derrota. Es que Dios quiere mostrarte cuánto te ama, cuánto te cuida, cuánto está dispuesto a dar por ti. Amén. La siguiente, ¿por qué debemos seguir adelante? Debemos seguir adelante unidos como un cuerpo. Unidos como un cuerpo. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 1? ¿Qué dice su Biblia? Hechos capítulo 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Podían estar juntos, pero la unanimidad marca la diferencia. Fíjese, en la iglesia primitiva, en este momento, no existían desacuerdos. Todos caminaban a un solo objetivo: depender de Dios, depender del Espíritu Santo y predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de salvación. Entonces la iglesia primitiva conquistó al mundo no porque fuera rica, sino porque se mantenía unida. Se mantenía unida. ¿Cómo se mantenía? Unida. La división debilita, la unidad multiplica. Dígale al que está a su lado, la división debilita, la unidad multiplica. Mírelo a la cara, dígale, la división debilita, la unidad multiplica. Amén. El enemigo trabaja ¿cómo? Para debilitar.
con chismes, con orgullo, comparaciones. Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no prevalece. Un ejército dividido se autodestruye, pero una cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Amén. Seamos cuerdas de 3 dobleces que no se rompa fácilmente. Producto de la unidad que Dios quiere que se genere, que Dios quiere que se afirme, que Dios quiere que se establezca en nosotros como casa, en nosotros como familia, como hijos de Él. Una iglesia que camina en unidad, que camina en amor, que camina con propósito, siempre avanza con poder. Fíjense, este punto me gusta, mire. El enemigo no teme a una iglesia llena. Pueden haber mega iglesias, pero el enemigo no teme a una iglesia llena. Teme a una iglesia unida y llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué debemos fomentar? La unidad y la llenura del Espíritu Santo. Último punto. Sigamos adelante. Hoy día más que nunca, con una misión más clara. ¿Cuál es esa misión? Mateo capítulo 28, 19 y 20. ¿Qué dice su Biblia? Capítulo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no dejó una iglesia en este mundo sin instrucciones. Nuestra misión no es quedarnos dentro del templo. Si es importante es venir a congregarnos. Usted no está aquí para sentirse cómodo. Ojo, présteme atención, le estoy diciendo en serio. No estamos aquí para sentirnos cómodos. Yo voy a manantiales porque ahí me siento cómodo. No. Aquí estamos a ser entrenados. ¿Cómo extender el reino de Dios? Amén. Aló. Por allá hay una iglesia chica que se siente bien ir. Aquí venimos a ser entrenados, amados. Cuando surjan rencillas y cosas, ¿cómo debemos hacer? ¿Dividirnos o unirnos? Entonces, nuestra misión no es quedarnos dentro del templo, es salir al mundo con el mensaje del Evangelio. El avance de una iglesia no se mide por bancas ocupadas, se mide por almas ganadas y discípulos formados. Aló. La iglesia que más crece no es la más cómoda, sino la más obediente a la gran comisión. Ganar almas, hacer discípulos, extender el reino. Ganar almas, hacer discípulos, extender el reino. Ganar almas, hacer discípulos, extender el reino. Porque Dios va con nosotros. Porque Dios va delante de nosotros. Porque Dios está con nosotros. Amén. Portamos una promesa. Su presencia está con nosotros.
tenemos que mantenernos unidos y ganar a otros para el reino. Amén. Se pone de pie, por favor.